Buenos días, nuestro grupo está conformado por Leti Sánchez, Laura Sánchez, Nelly Delgadillo y María Angélica Bello. El día de hoy les presentaremos una entrevista sobre el tema del plan de aula. El fin de esta entrevista consiste en desarrollar nuestras habilidades cuando lleguemos a la práctica educativa. Bueno, profe, ¿en qué consiste un plan de aula? Bueno, un plan de aula consiste en una planeación estratégica que realizamos los maestros alrededor de un programa, de un contenido que pretendamos desarrollar con los estudiantes. Es una planeación estratégica en tanto allí se definen los objetivos que se pretenden alcanzar en un corto, en un mediano y en un largo plazo. De igual manera se plantean los recursos metodológicos que nosotros como maestros vamos a usar para alcanzar esos objetivos propuestos inicialmente. Planteamos el reconocimiento de un grupo, de las características de ese grupo. A la hora de realizar el plan de aula se tienen en cuenta las necesidades de cada grupo, ya que no todos son iguales. Se analiza y se busca la manera de darle los recursos metodológicos más adecuados para un mayor aprendizaje. Bueno, ¿y qué aspectos son importantes considerar en el plan de aula? ¿Qué aspectos son importantes a tener en cuenta en el plan de aula? ¿Sí? ¿Correcto? Bien, lo fundamental a tener en cuenta en un plan de aula es hacer un análisis exhaustivo del perfil institucional y del perfil del estudiante. En ese sentido, tenemos en cuenta herramientas como el PEI. Toda institución educativa posee un PEI que da cuenta de la estructura curricular, que da cuenta de cómo está organizada esa institución, qué fines, qué visión persigue. Y adicional a eso se tiene en cuenta el CIE. ¿Qué es el CIE? Es el Sistema Institucional de Evaluación, es decir, las características a través de las cuales se evalúa al estudiante, asimismo se evalúa al docente, se evalúa la institución en general y se pueden potenciar los aprendizajes de los estudiantes. Ese es un aspecto fundamental. Se tiene en cuenta no solo el contenido, sino asimismo se tiene en cuenta el perfil y el tipo de sujeto, ¿cierto?, que se quiere formar con el aprendizaje que el maestro quiere impartir. Y eso se extiende entonces no solo a la clase en particular, sino se extiende a todo el contexto del colegio o institución educativa. Los aspectos son el análisis de la metodología que maneja el docente en su campo académico, siempre respetando las normas y leyes propuestas por la misión y la visión de la institución. ¿En qué se apoya el plan de aula para evaluar a los estudiantes? Ok, muy bien. Hay que dejar ahí en claro que la evaluación es uno de los componentes fundamentales a la hora de diseñar un plan de aula. Es de los fundamentales, mas no es el único. Cuando yo como docente diseño un plan de aula, tengo en cuenta dos tipos de evaluación que le puedo realizar a mis estudiantes. La primera tiene que ver con una evaluación de tipo cuantitativa. Es decir, cuando yo hago una valoración de los aprendizajes de mis estudiantes en términos de una nota, 4, 1, 3, 5, en fin. Ese es el criterio cuantitativo para evaluar a mi estudiante, pero adicional a ello también tengo en cuenta el elemento cualitativo, es decir, donde yo miro el interés del estudiante, identifico sus progresos, valoro el error como una posibilidad de aprendizaje. Adicional a eso, identifico entonces la posibilidad de que el estudiante entonces, bueno, resumiendo, la idea es mirar el estado inicial de ese estudiante y mirar su estado final, y en ese sentido mirar qué alcances, qué progresos, qué desarrollos tuvo ese estudiante y tratar de potenciarlos, ¿sí?, para que él alcance unos nuevos, digamos que, desarrollos. Una crítica que yo le hago, digamos, a los planes de aula que generalmente se diseñan es que están muy centrados en la nota y el estudiante estudia y se preocupa en función de la nota y el maestro se cierra a definir el criterio de un estudiante en términos de bueno, regular, aceptable, excelente, porque una nota lo dice.
y eso no necesariamente es un valor necesario para decir si el estudiante aprendió o no aprendió. En ese sentido, entonces, dentro de mi experiencia personal, tengo en cuenta lo cuantitativo, pero a la vez lo cualitativo. Los criterios que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el aprendizaje del estudiante deben ser cuantitativos y cualitativos. El primero se trata de darle un valor o nota numérica, mientras que en el segundo ya se tiene más en cuenta el interés y la evolución del estudiante en el tiempo transcurrido en la institución. Profe, ¿cuál es el plan de aula que usted maneja actualmente? Ok, muy bien. Debo aclarar que el plan de aula que yo trabajo no está estructurado alrededor de temas. En ese sentido, el plan de aula no es temático, sino está estructurado alrededor de problemas. Entonces, yo en mi clase de filosofía, no sé si les había comentado, soy docente de filosofía, entonces trabajo a través de la enunciación o la construcción de preguntas basadas en problemas. Entonces, en ese sentido, el tema es lo de menos. Lo interesante es que el estudiante esté en capacidad de identificar problemas del pasado, del presente y proyectar problemas del futuro, y con base en la formulación de esos problemas construir preguntas, ¿sí? Proponer soluciones a los problemas del pasado, a los problemas vigentes, es decir, los del presente. Y en ese sentido, entonces evalúo tres competencias: la capacidad que el estudiante tiene de interpretar ese problema, la capacidad que tiene de argumentarlo, es decir, de dar razones coherentes, lógicas, y finalmente la capacidad que tiene ese mismo estudiante de proponer alrededor de ese mismo problema que él identifica. Allí, para mí como docente, es clave ver las respuestas creativas que los estudiantes dan a las preguntas ya construidas, a los problemas ya hechos y a los que él mismo puede proponer, porque de eso se trata, que el estudiante a través de su raciocinio pueda construir nuevos problemas, nuevas preguntas a la sociedad en la cual vivimos. Entonces, ese es el elemento clave de mi plan de aula, el aprendizaje basado en problemas. Ese aprendizaje basado en problemas, pues en consecuencia tiene unos objetivos, tiene unos recursos pedagógicos. En este caso yo hago uso del programa CEMAP, que es para el diseño de mapas conceptuales. El estudiante tiene que estar en capacidad de desglosarme creativamente, con sentido, un problema a través de un mapa conceptual, y de ahí hago uso de las TIC. El CEMAP es un programa informático que te permite a ti graficar las ideas, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, puedo identificar los alcances, los progresos de mis estudiantes periodo a periodo. Muchísimas gracias por darnos este tiempo para la entrevista. Ok, ha sido todo un gusto colaborar. Bueno, en esta entrevista se tienen en cuenta ciertos aspectos para la elaboración del plan de estudios, como un currículo y proyectos pedagógicos. Empecemos por el plan de estudios, que según el decreto 1860 de artículo 38, el plan de estudios debe relacionar las diferentes áreas con sus respectivas asignaturas y con proyectos pedagógicos que contienen varios aspectos, como identificar los contenidos, el tema, el problema de la asignatura, la distribución del tiempo del proceso educativo, la metodología aplicable a cada asignatura, los logros por cada grado y los criterios de evaluación. ¿Con qué fin? Con el fin de facilitar el proceso de formación del estudiante, para definir las competencias, las estrategias, los objetivos, para llevar a cabo el plan de aula. El currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas, centralizadas y enlazadas con los criterios de los proyectos pedagógicos, metodológicos y de plan de estudios. Un currículum se elabora para orientar el quehacer académico, teniendo en cuenta los fines de la educación y los lineamientos para un mejor procedimiento y resultado final. Además, se hace para apoyar los procesos de aprendizaje y de enseñanza de los maestros y de los alumnos. Los proyectos pedagógicos son actividades
dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercitan al educando en la solución de problemas cotidianos. Tiene como función integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores de los estudiantes. Estos proyectos están orientados al diseño de un producto, al aprovechamiento de un material o equipo de trabajo para la solución de casos de la vida académica, social, político o económico. Estos tres aspectos son importantes incluirlos en el plan de aula. La idea de mencionar estos aspectos es que la educación no solo puede limitarse a incluir y transmitir los conocimientos, sino que hace falta que los estudiantes hagan partícipes de su propio desarrollo. Además de sus experiencias y prácticas del aprendizaje, tanto el alumno como el estudiante deben incluirse entre ellos dos. Culminando esta entrevista, le agradecemos al Colegio Manuel Cepeda Vargas y especialmente al profesor Edwin Bernal, quien nos colaboró y nos acompañó en este espacio.